Saludo en la línea telefónica a la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Agenda Migrante y especialista en seguridad, migración y bioética. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, doctora. Bueno, pues este tema, esta agenda de la migración, pues ha estado presente desde hace ya muchos años en este país, pero en últimas fechas ha cobrado una notoriedad pues mucho más grande. Y bueno, ahí de estos sucesos surge pues la exigencia de que se tienen que hacer cambios sustanciales, cambios de fondo en toda la política migratoria que está pues empleando el gobierno mexicano, y me refiero a dos hechos que se han registrado en el transcurso de 2 semanas. El primero hace justamente 2 semanas, en este incendio que se registra en el centro de detención de Ciudad Juárez, que cobra la vida de 40 migrantes, y la semana pasada el rescate de 105 personas en San Luis Potosí, que destapa pues esta situación de que no se trataba de paseantes como originalmente se había dicho, sino de tráfico de migrantes, doctora. Pues sí, efectivamente son situaciones que nos dejan ver la realidad que pasa todos los días en nuestro país, ¿no? Desafortunadamente lo tuvimos que ver con este tipo de hechos, ¿no? Y como bien dice esto de San Luis, pues bueno, eran personas que no estaban buscando necesariamente a migrantes, ¿no? Sino más bien buscaban unos turistas, y dieron con estos ciento y tantos personas en movilidad, y creo que eso es parte del problema, ¿no? Que no hay finalmente estrategias y acciones que estén justo buscando la protección de estas personas, que estén también desmembrando las redes de tráfico de seres humanos, ¿no? Porque además, por lo que entiendo, estos migrantes se encontraban secuestrados, ¿no? Entonces, esos son parte de los riesgos que viven todos los días las personas en movilidad. También, como bien dices, esto nos deja ver retos importantes que tenemos en materia migratoria en México. Por un lado, pues también en lo por un lado, en lo relativo a pues lo peligroso que es para muchas personas pasar por nuestro territorio. Yo estaba entrevistando migrantes antier, ahí a los haitianos que estaban, porque ya se fueron a un albergue ahí de la Ciudad de México, pero que están en la Plaza Giordano. También estuve platicando con algunos aquí en Ciudad Juárez, a donde estoy llegando además para la repatriación de algunos de los cuerpos. Voy a estar ahí, y en Tijuana, y justamente platico con migrantes. Pues parte de lo que comentan y lo que más les duele, pues es ese abuso, extorsión que tienen a cada tramo que van pasando por México. Entonces yo creo que la corrupción es parte importante del problema. Por otro lado, los malos acuerdos que hemos hecho con Estados Unidos, en donde pues ahora nos depositan a migrantes, cientos de migrantes cada día, y eso por supuesto no está hecho de una manera segura ni ordenada para la población de movilidad. Y también pues nos deja ver todos estos retos, por ejemplo, de estas estaciones migratorias que no cumplen con lo que la ley mandata, porque finalmente yo estoy leyendo la ley y la ley dice ciertas prerrogativas que no se cumplieron en ese caso. Entonces, bueno, perdón que estoy llegando aquí a Ciudad Juárez. No, está bien, doctora. Ahorita se va a bajar todo el mundo. Pero, entendemos. Pero el punto es, sí, pero el punto creo que aquí es, pues, como tú decías, ¿qué hacer? Y justo nosotros el día de hoy, un grupo de más de 600 organizaciones que desde Argentina hasta Estados Unidos, pues realizamos un documento que se llama un decálogo, ¿no? De las acciones urgentes en materia migratoria para contar con una migración ordenada y segura, y lo estamos sacando hoy a partir del mediodía más o menos. Mañana vamos a hacer una presentación en medios también ahí en la Ciudad de México, y justo son acciones clave, cosas que inmediatamente se pueden hacer y se deben hacer para cambiar la situación, empezando por el cambio del artículo 111 de la Ley de Migración, que es anticonstitucional. Es decir, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo señaló hace algunas semanas, que el artículo 21 constitucional menciona que las personas no pueden estar detenidas cuando es un proceso administrativo como el migratorio, por más de 36 horas, ¿no? Y lo que veíamos es que la ley
pues sí, dice que de 15 días y hasta 60 días en casos muy particulares, ¿no? Entonces, eso es lo primero que nosotros proponemos cambiar, que realmente sea esto eliminado, que sea excepcional y que no pase 36 horas. Proponemos varios cambios en el tema de las estaciones migratorias, módulos de atención especializados. Proponemos también algunas figuras ahí que puedan vigilar mejor y controlar mejor todo, ahora sí que todas las autoridades, porque repito, eso es parte del problema, la corrupción, los cobros indebidos que hacen a las personas en movilidad. El tema de la niñez migrante también lo ponemos ahí. La ley cambió en 2020 para que sea el DIF que se encargue de niños y familias y pues no termina de pasar. En fin, estas y otras medidas estarán en este decálogo, pero justamente es ahora sí que un pensamiento, una reflexión entre pues muchos expertos, albergues migrantes, o sea, personas que pues hemos estado muy metidas en el tema y ojalá que se tome en cuenta para lo que sigue. ¿Qué está ocurriendo, doctora Eunice Rendón, con este fenómeno de la migración? Antes se decía que, bueno, con todas estas caravanas que venían procedentes sobre todo de Centroamérica, pues nuestro país era pues un territorio de paso rumbo a los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, ya parece o todo parece indicar que México también ya se está convirtiendo en un lugar, pues de un objetivo de llegada para varios migrantes. Pues efectivamente, México cada vez más, desde la llegada de Trump a la fecha, cambió el patrón migratorio. Siempre hemos sido un país de expulsión, de recepción, sí, de tránsito, de desplazamiento interno, con todas las caras de la migración por la posición geográfica también de nuestro país. Sin embargo, a partir de estas políticas tan severas amenazas que Trump puso en marcha, pues sí empezó a cambiar el patrón y muchos de los que antes transitaban por nuestro territorio ahora se quedan. Si revisamos las cifras de refugio, por ejemplo, el cambio es enorme. En 2014 teníamos 3.500 solicitudes de refugio y a partir de la llegada de Trump y hasta ahora hemos tenido en promedio 100,000 solicitudes, es decir, 70, 80, 100, 130,000, cerramos el año pasado 120,000, en fin. Entonces realmente sí ha ido en un franco aumento estas solicitudes, que es parte también de la problemática, porque, por ejemplo, estos haitianos que estaban ahí en la Plaza Giordano, yo platiqué con ellos, pidieron algunos de ellos la cita en la Comisión Mexicana para el Refugio, y pues sus citas estaban hasta julio, imagínate. Entonces, todos estos tiempos pues iban a estar ahí en la calle. Afortunadamente la Ciudad de México hizo este albergue y ahí los llevó, pero pues la gente está con mucha incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y luego los procesos que deberían durar 3 meses, pues duran 6 o hasta un año, ¿no? O hasta más. Entonces la gente se desespera y por eso ha habido también manifestaciones, por eso la gente se va por otros lados, ¿no? Y bueno, creo que es importante, eso es parte también lo que pedimos en el documento, que se den los recursos necesarios humanos y monetarios para la Comisión Mexicana para el Refugio, para que pueda tener una gestión más adecuada ante el fenómeno que estamos viendo y la gran cantidad de personas que pues quieren quedarse ahora también en México, ¿no? Entonces, pues sí, México ha transitado de ser un país de paso para ellos a ser un país de destino. Y ahora, doctora, pues anteriormente era el paso de la migración en territorio nacional y se tenían que cuidar de los grupos criminales. Hoy, bueno, en este momento ya es doble, ¿no? Porque también tienen que cuidarse o tienen que traer dinero para poder pagar los rescates que piden las propias autoridades migratorias. Veíamos unos testimonios la semana pasada de algunos de los migrantes que sobrevivieron a este incendio allí en el centro de detención de Ciudad Juárez y decían, es que este no es un centro de detención, sino es un centro para sacarnos dinero. Nos cobran $100 por una llamada telefónica, otros $100 por un lugar donde dormir, etcétera, 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 doctora. Bueno, efectivamente creo que parte del problema, y por eso empecé por ahí en el decálogo que vamos a sacar, que es justamente la corrupción, ¿no? Ya se ha apoderado mucho de parte de estas instituciones, y eso tampoco es nuevo, hay que decirlo, ¿no? Sí. Eso tiene ya pasando varios sexenios, y es importante ya, pues de una vez por todas, terminar con esa
corrupción, con esas malas prácticas, ¿no? Y los migrantes me decían algo ahora que lo estaban entrevistando los haitianos y unos venezolanos, me decían, mira, entre buenos y malos, o sea, llegamos sin nada, nos Sí. vacían, ¿no? O sea, y bueno, se refería pues obviamente a las diferentes autoridades con las que le tienen que ir pagando diferentes servicios como esto que tú mencionabas, o el basto, etcétera. Entonces, pues sí, creo que eso es, y parte de lo que más les duele, ¿no? Me decía un migrante venezolano también, que pues había sido para él más duro pasar por México que por el Darién, ¿no? Imagínate que es pues finalmente una selva muy peligrosa, y por donde mucha gente ha muerto incluso en el paso, y pues a él le había parecido peor pasar por México por todo lo que tuvo que ver, ¿no? Y en términos de este maltrato y de esta corrupción. Además, como bien dices, cada vez más son grupos del crimen organizado que ya no solamente están dando, sino son los que se dedican al tráfico, y eso es lo que hace que sea más peligroso también para las personas con movilidad. Doctora, sé que pues tiene ahí complicaciones porque va llegando a Ciudad Juárez, Sí, allá en ya soy la Chihuahua. última en el avión y tengo que bajar. Exacto. Bueno, le iba a pedir 3 minutos porque tenemos que ir a una Sí, a pausa. ver, dime. Sí. Sí, En esos 3 minutos bajo y llego ahí al aeropuerto, ¿va? perfecto, entonces volvemos en 3 minutos. Estamos platicando en la línea telefónica con la doctora Eunice Rendón, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Ella va bajando de un vuelo, va llegando a Ciudad Juárez en Chihuahua, donde va a estar presente en la repatriación de pues estas víctimas producto del incendio que se registró hace 2 semanas allá en este centro de detención migratoria en Ciudad Juárez. Doctora, antes de la pausa nos estaba comentando pues esta situación tan o que ha complicado o que se complica cada vez más del tema migrante. ¿Por qué? Porque bueno, ya también a las penurias que tienen que pasar pues las personas que se desplazan desde, sobre todo de países de Centroamérica, con rumbo a los Estados Unidos, y este paso tan enorme que hacen por todos estos países, se tiene que sumar el tema de la corrupción de las autoridades. La solución, ¿cuál es la solución al fenómeno migratorio, doctora? Este debe ser estructural, comenzando, digamos, porque los gobiernos de los países pues expulsores, incluido el nuestro, incluido México, garanticen, pues primero las oportunidades de desarrollo de la población, que garanticen la seguridad, que garanticen en la creación de empleos y bien pagados, y que, bueno, de esta forma la migración pues tenga que ser voluntaria y no por una urgencia de huir de la violencia o por la pobreza extrema, doctora. Pues sí, efectivamente eso es parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Atender las causas que empujan a las gentes a migrar, a las personas, pero desafortunadamente ya no solamente es este tema económico que mencionas, ¿no? De falta de oportunidades, cada vez más lo que nosotros hemos ido encontrando en Agenda Migrante, y también un reporte que recientemente salió de otra organización, y varios de los datos que hemos estado consultando en la organización mencionan o muestran cómo es la inseguridad ahora el principal motivo de empuje. Entonces también estrategias donde la gente pueda estar segura en sus países. Yo decía ayer, me entrevistaban del tema de El Salvador, ¿no? Que también ha hecho un reclamo muy fuerte a las autoridades mexicanas, y creo que es correcto porque pues eran sus ciudadanos, pero también tenemos que reflexionar pues lo que está pasando en ese país, ¿no? El Estado de Derecho también, que se ha perdido con el estado de excepción más bien que el presidente tiene en ese lugar, y pues las amenazas que esto implica para muchas personas que se ven obligadas a irse. También, como hemos visto en los números, ha cambiado la migración, es decir, ya no, el año pasado, por primera vez en la historia, hubo mucho más personas migrantes de Nicaragua, de Cuba, de Haití, que de Centroamérica, ¿no? Entonces también vemos cómo va cambiando según la problemática que hay. También la cuestión política es un tema de empuje, eso es lo que me comentaban, bueno, los haitianos, cubanos, etcétera, gente profesionista, ¿no? Que está finalmente huyendo de lo que está sucediendo en sus países, de la persecución que están teniendo también en sus países. Entonces creo que hay que entender y cambiar las causas, pero lo más importante, yo veo, es repensar la migración. Es decir, si nosotros en vez de políticas de control, de securitización, de amenaza, tuviéramos políticas de inclusión organizada, de conexión con las posibilidades de empleo,
empleo, de oportunidades. Otra cosa sería, México tiene un ejemplo muy bueno, la CNUR, la Comar y el Instituto Nacional de Migración hicieron un programa con 25,000 refugiados, en donde justamente les dieron seguimiento para que tuvieran su cuenta de banco, para que tuvieran un empleo a través de muchos convenios que ellos tienen con empresas, etcétera, y esos migrantes han pagado en un año ya 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, de ese tamaño, yo creo que es por la inclusión en las vías legales de la migración, quitarle realmente el negocio de fondo a los traficantes también, ¿no? O sea, que no haya negocio porque sea el tema y la movilidad se haga a través de la gestión entre países. Exactamente, doctora, y es que estas caravanas que se organizan desde hace varios años, repito, sobre todo de países provenientes de Centroamérica, pues hay datos justamente de aquellos países de que son organizados por grupos criminales que, bueno, tienen tentáculos en varios países de América Latina, y es un negocio millonario en dólares, doctora. Pues justamente ese es el problema, es decir, como es un gran negocio, cada vez más actores más peligrosos se meten al mismo, ¿no? Entonces aquí en México también, sí. Por ejemplo, el Cártel del Noreste, Jalisco Nueva Generación, entre otros, son grupos que ya hoy se dedican a esto como una vertiente de negocio, una que les ha dado pues muy buen resultado, como dices, porque además pues luego ni los detienen por ese delito, ¿no? Los detienen más por tráfico de sustancias que de personas. Entonces, sí es un negocio en el que se han metido, eso lo hace más riesgoso para las personas, como lo decíamos hace un rato, y además tienen estas redes criminales que van desde Centroamérica hasta Estados Unidos, incluido Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, efectivamente, parte del problema, pues es eso, ¿no? Que los criminales están metidos y que y eso hace que las personas también se arriesguen más. Y es parte de lo que se tiene que trabajar, o sea, transformar eso, y incluso yo pensaba, o sea, como tú dices, es un negocio millonario. Si esos millones, en vez de dárselos a estos traficantes, se invirtieran en una plataforma de gestión, en donde a lo mejor los países receptores recibieran parte de esos recursos, ¿no? Y que se reinvirtiera también para la gestión migratoria en esos lugares, etcétera, pues creo que saldríamos ganando todos, ¿no? Porque al final, repito, no habría negocio para esas personas y los países pudieran tener pues este mecanismo también y estos recursos, ¿no? Para poder gestionar la migración. Finalmente hay que recordar que las personas, la mayoría de ellas, pues van a buscar una oportunidad, van a trabajar, van a aportar al país de destino y al país de origen a través de las remesas, etcétera, y bueno, podrían hacerlo de una forma menos peligrosa si tuviéramos las políticas adecuadas a la mano. Y es que volvemos igual otra vez al mismo tema de la corrupción, porque no se entiende, doctora, que grupos criminales estén inmiscuidos o tengan el control del tráfico de personas o del tráfico de migrantes sin la protección de las autoridades. Decíamos ayer al corresponsal en San Luis Potosí, es de verdad verdaderamente plausible que hayan rescatado a estos 105 personas que pues estaban desaparecidas. Sin embargo, no hay ningún detenido. Dos detenidos, nos aclaraba nuestro corresponsal, pero son personas, ahora sí que de la cadena. Exacto, sí, o sea, no, y de la más baja, que eran los que cuidaban a los migrantes, ¿no? Bueno, eso es parte del problema en México, que hay pocas detenciones. La propia fiscal, ¿no?, de derechos humanos, que ha salido ahora mucho ahí en la tele, bueno, pues ella es la responsable finalmente de dar seguimiento a esto, y muchas veces el pretexto es, ay, pues es que no hay denuncias, ¿no? El migrante en su calidad de indocumentado y su situación, pues no se atreve a denunciar, pero la autoridad tiene que hacer su tarea ad hoc, ¿no? Cuando se le da parte, hay otra unidad ahí en la Fiscalía, que es también para tráfico de personas y especies, y cuando se le da parte a esta unidad, pues ahí sí ha habido algunas detenciones, pero la verdad es que muchas veces se quedan también en esta otra área de derechos humanos en la Fiscalía, y pues difícilmente requiere, además no solo la Fiscalía, requiere una coordinación también con autoridades locales, con la propia Guardia Nacional, con varios que están involucrados en el tema, y pues no, creo que no se ha logrado hasta hoy
una estrategia efectiva para poder reducir este problema y para poder realmente tener detenciones emblemáticas. Digo, ni siquiera en el caso tan sonado que hubo hace cerca de un año y medio en Chiapas, ¿no? Donde 56 migrantes perdieron la vida, fue un escándalo internacional, y en México no hubo ni una sola detención, ¿no? Hubo detenciones en Guatemala, hubo detenciones en Estados Unidos, pero aquí no hubo, y como tú bien dices, no se trata de detener al chofer, que los digo también, ¿no? Porque es parte de la red, pero se trata de desmantelar esas redes, de poder ver qué autoridades también están implicadas, y repito, hay autoridades, sí, efectivamente, desde Centroamérica, México y Estados Unidos que están pues implicadas en este tema. Perfecto, doctora, tenemos minuto y medio. Por último, se ha hablado rápidamente, se ha hablado de la desaparición del Instituto Nacional de Migración y la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería. Mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, yo creo que hay que hacer algunas reformas a la ley de migración, hay que hacer un cambio, digamos, de estrategia, ¿no? Una instrucción distinta para que pues, realmente funcione como debe funcionar el instituto, con una perspectiva humana y una perspectiva de respeto a los derechos humanos de las personas y de protección. Pero eso se puede hacer también con este instituto, no hay necesidad de cambiar todo, es decir, yo siento que eso es muy caro, ¿no? O sea, no se trata de reinventar el hilo, se trata de poner las acciones adecuadas, ¿no? De guiar al personal, y eso sí, de hacer las revisiones para quien esté en actos de corrupción sea, pues no solamente instituido, sino castigado, ¿no? Porque es, te repito, la parte más importante de este problema. Entonces yo creo que más bien se debería repensar, reestructurar, cambiar algunas de las leyes que son necesarias de cambiar, sí, pero no algo nuevo a mí me da hasta miedo, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar de cero a otra cosa que no sé? O sea, yo hasta ahorita lo que escucho es como una comisión intersecretarial grandota, entonces, en fin, yo creo que es una institución y debemos, en base a la institución y las leyes, transformar y hacer que funcione para lo que queremos que funcione, y en este caso para la protección de las personas en movilidad. Doctora, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, buen día a la doctora Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante y especialista en seguridad, migración y bioética. Bueno, de verdad doblemente agradecidos porque, bueno, iba llegando allá a Ciudad Juárez, que estará presente en esta repatriación de las víctimas, de algunas de las víctimas que dejó este incendio de hace 2 semanas allí en este centro de detención migratoria en Juárez.